Siguiendo con más actualizaciones del conflicto que está habiendo en Europa, os quería traer las últimas noticias de todas con este último recurso también que se ha sacado de la manga el país continente, por el que ha logrado que Occidente, todo el bando del Atlántico Norte, dé unos cuantos pasos para atrás con su nuevo recurso. Quería traeros también actualizaciones y que hagamos una pequeña revisión sobre los territorios que estado ganando ahora por último, como todo el bando occidental que su contrincante se ha ido retirando de esos territorios y también las bajas que se han ido dando. Un contenido que creo que va a estar bastante lleno de datos y actualizaciones que puede ser muy interesante, así que vamos a por ello. Lo primero de todo de lo que os quería hablar es del nuevo misil que el bando ruso ha estrenado. Este es su nuevo recurso, su nueva herramienta con la que atemoriza a Occidente. El misil, si no recuerdo mal, se llama Oreshnik, es el nombre que recibe esta nueva de Rusia, y quería tocar este tema precisamente con la siguiente noticia, que nos presenta al misil Oreshnik. Efectivamente he acertado en el nombre, como os comentaba antes, para conocer qué es lo que se sabe del nuevo misil hipersónico que Rusia usó por primera vez contra Ucrania. Y es que cuando un misil impactó en la ciudad ucraniana de Dnieper, al principio no se sabía mucho ni siquiera de qué tipo de proyectil se trataba. Pavel Aksenov, experto en temas militares del servicio ruso de noticias de la BBC, analizó las evidencias en torno a este misil y qué mensaje intentaba enviar al usarlo el presidente ruso Vladimir Putin a Ucrania y Occidente. Putin declaró que el ataque a la ciudad de Dnieper en el este de Ucrania se llevó a cabo mediante un nuevo misil convencional de alcance intermedio, con el nombre en código Oreshnik. Vale, por lo pronto sabemos que este misil tiene un alcance intermedio, aunque también habría que mirar qué se entiende por alcance intermedio en el ámbito militar, aunque ya os adelanto que lo que se entiende por alcance intermedio en el ámbito militar no tiene nada que ver con lo que entendemos el común de los mortales, los civiles normales y corrientes, porque evidentemente este misil tiene un alcance más que envidiable. Aunque Ucrania lo niega y afirma que probablemente fuera un misil Kedr, no hay muchas posibilidades de que se trate de ese tipo de... El lanzamiento de un misil balístico a semejante distancia no puede pasar desapercibido, especialmente en una región que muchas agencias de inteligencia observaban de cerca. Y es que precisamente, como nos hace saber esta noticia, ya en su parte inicial lo que más destaca de este misil, más que su capacidad mortífera, es precisamente el alcance que puede llevar a cabo en su vuelo. Es lo que más llama la atención de este misil, es su cualidad más característica, valga la redundancia, por lo que en un principio es normal que Ucrania no se creyese este alegato de Rusia. El misil es claramente visible durante el vuelo, en particular la llama ardiente que sale del motor del cohete, que puede ser captada por satélites y aviones de reconocimiento. Los gases de escape de los misiles, que a menudo se observan durante las pruebas o los ejercicios, permiten aprender mucho y conocer las características de los distintos cohetes. Ya empezamos a ver que efectivamente este misil Oreshnik, por su nombre en código, que como vemos por la incredulidad de Ucrania perfectamente puede ser un misil de otro tipo de capacidades y por tanto con otro nombre, en un principio por su nombre en código Oreshnik, presenta unas cualidades de un misil muy superior a lo que en un principio el alegato de Rusia nos daba a entender. Los analistas pueden deducir aún más estudiando los datos de lanzamiento de un nuevo misil. Aunque las agencias de inteligencia occidentales no han publicado sus conclusiones, es probable que tengan una idea bastante precisa del tipo de misil. Por su parte, expertos y comentaristas en medios y redes sociales han elaborado sus propias teorías basadas en otras pistas. La versión más repetida es que Rusia adaptó el misil balístico intercontinental experimental ICBM Rubez para ataques de alcance intermedio. Aquí ya empezaríamos a ver que efectivamente se trata de un misil intercontinental. Las malas lenguas, o no tan malas, daban unas cifras en torno a, atención, 7000 kilómetros que podía tener este misil. En un principio, la idea de Occidente es que se puede tratar de este misil denominado como Rubez con un alcance de en torno a 7000 kilómetros, siendo por tanto un misil intercontinental indiscutiblemente. ¿Qué sabemos sobre el Oreshnik? En su declaración, Putin aseguró que el misil estaba equipado con una carga útil hipersónica no nuclear y que sus ojivas atacaban objetivos a una velocidad de Mach 10, es decir, 2,5 a 3 kilómetros por segundo. Fijaros la velocidad que pueden llegar a alcanzar estos bicharracos que estamos hablando. Atención un momento, vamos a entender la velocidad de la que estamos hablando. 2,5 a 3 kilómetros por segundo. Por segundo, atención, estamos hablando de 3 kilómetros por segundo. Velocidades evidentemente hipersónicas. Su
superando más que sobradamente, en un orden de magnitud tranquilamente por 10 veces la velocidad del sonido. No olvidéis que el sonido es una onda mecánica que se transmite por el aire a una velocidad de 340 metros por segundo y por tanto este misil lo superaría en un orden de magnitud aplastante. De menudos bicharracos estamos hablando ya. La ausencia de una ojiva nuclear era evidente, aunque su velocidad hipersónica se ha puesto en duda. En su informe sobre misiles nucleares balísticos, la organización no gubernamental Centro para el Control de y la No Proliferación ofrece una cifra inferior, unos 3.200 km por hora, casi 900 metros por segundo. Aquí se quedaría algo por debajo del kilómetro que nos aportaba esta última entidad. Es muy difícil interceptar ojivas que viajan a tales velocidades. Este misil tenía una ojiva separable y es esto lo que causó más confusión entre los expertos. Evidentemente, y como bien nos da a entender la noticia, es muy lógico que entre más rápido va el misil, más difícil lo van a tener los sistemas antiaéreos para poder defenderse del mismo. Y poca broma con este misil, porque vemos efectivamente ya no solo que los sistemas antiaéreos lo van a tener difícil, por no decir imposible, sino que con su velocidad hipersónica y tratándose de un misil intercontinental, estamos hablando de una de las bazas principales, si no de la principal de Rusia en este conflicto. Un vídeo grabado en el momento del impacto en Dnieper muestra 6 clústeres de objetos cayendo al suelo, de los que cada uno contiene aproximadamente 6 puntos brillantes. Se considera una cifra bastante elevada para un misil de este tipo, lo que efectivamente aumenta todavía más la creencia de Occidente de que se trata de un misil intercontinental preparado para ejecutar acciones de un alcance intermedio. Sin embargo, no se observaron explosiones en el suelo, lo que indica que los puntos brillantes podrían ser submuniciones cinéticas. Estas pueden variar en tamaño y son esencialmente proyectiles metálicos que intentan destruir el objetivo utilizando la energía cinética liberada durante el impacto, que debido a la alta velocidad puede ser significativa. No os olvidéis de la fórmula de la energía cinética, un medio por metro por velocidad al cuadrado, o lo que sería decir lo mismo, metro por velocidad al cuadrado partido de 2, teniendo como variable y encima con un exponente al cuadrado a la variable de la velocidad, por tanto mostrándonos que a mayor velocidad muestre el objeto, más capacidad de daño va a tener, por lo que evidentemente, aunque se encuentren clústeres del cohete y no el cohete entero de una sola pieza en sí, puede provocar un daño enormísimo debido a la velocidad que llevaba el cohete una vez fragmentado. Varias fuentes indican que el misil fue lanzado desde el polígono de pruebas de Kapustin Yar en la región de Astrakhan, en Rusia. En ese caso, el alcance del misil en este lanzamiento sería de entre 800 y 850 kilómetros. Vladimir Putin se refirió al Oreshnik como un misil de alcance intermedio. El rango de este tipo de misiles suele oscilar entre los 1000 y 5500 kilómetros, aunque estas son solo cifras oficiales y el misil puede dispararse a distancias más cortas. Evidentemente, el propio líder de Rusia va a tirar para su terreno y no te va a admitir si está utilizando un misil intercontinental. Por pura mala idea, va a intentar convencerte de que está utilizando un arma de mucho menor calibre a la que realmente usa, para que tú bajes tus defensas y te confíes, que es precisamente lo que busca en el bando contrario. ¿Dónde se fabricó el misil? Lo más probable es que el Oreshnik que mencionó Putin se desarrollara en el Instituto de Tecnología Térmica de Moscú, más o menos un equivalente al MIT de Estados Unidos, pero versión rusa. En Rusia hay dos entidades que desarrollan misiles balísticos de esta clase, el Centro de Cohetes Makeyev y el MIT, es decir, la entidad anterior que se nos citaba. El primero se centra en misiles de combustible líquido que son pesados, se lanzan desde silos y tienen un alcance muy largo. Por ejemplo, el rango oficial del misil Sarmat es de hasta 18.000 kilómetros. Recordando que la distancia de Barcelona hasta la costa este de Estados Unidos son 10.000 kilómetros. Y este último misil que nos comentaban tiene una capacidad de 18.000, un 80% más de alcance, lo que es una auténtica locura. El Instituto de Tecnología Térmica de Moscú se especializa en la creación de misiles más pequeños, con motores de combustible sólido que se proyectan desde lanzaderas móviles. Estos misiles son más ligeros, tienen ojivas más pequeñas y se vuelan distancias más cortas. Por ejemplo, el misil JARS tiene un alcance de 12.000 kilómetros. Muy poca broma, aún así, siguen siendo 12.000 kilómetros, distancia más que de sobra para ejecutar el daño que te plantees. Lo más probable es que el misil como el que impactó en Dnieper sea obra del MIT. Este centro ya había creado antes misiles similares como el RSD-10 Pioneer, que estuvo en servicio desde la década de 1970 hasta que entró en vigor el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, INF por sus siglas en inglés, en 1988. En ese momento todos los misiles y lanzaderas de alcance intermedio y más corto de la URSS y Estados Unidos fueron destruidos y ambas partes acordaron no producir, probar ni desplegar tales proyectiles en el futuro. A lo que yo comento, evidentemente que ese acuerdo se ha destrozado con el lanzamiento de este último recurso de Rusia con el que ha hecho temblar a todo Occidente. ¿Cuándo se creó el misil? El tratado INF, vale, porque expiró en 2019, lo que deja claro la importancia de estos contratos. Si aun siendo enemigos
ni siquiera se la han jugado a saltarse un contrato de este estilo, y siendo potencias rivales históricas, imaginaros la importancia que tienen las firmas de estos tratados. Saltarse uno de estos acuerdos efectivamente sería la declaración en firme de guerra por parte de uno de los bandos en el conflicto que posteriormente se liberaría y que hoy vivimos. Por lo que el desarrollo de este tipo de misiles, al menos en cuanto a su aplicación práctica, habría comenzado después de esa fecha. En un primer momento es lo que se cree. En ese momento el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, anunció que Rusia tenía la intención de crear un sistema de misiles terrestres de alcance medio para 2020. Aunque esto no sucedió, el proyecto siguió su curso. Uno de los últimos desarrollos del MID es el RS-26 Rubez, un misil balístico intercontinental. El MID lo desarrolló incluso antes de prescribir el tratado. Ah, vale, o sea, mostrando evidentemente que la investigación se inició antes para nada más prescribir este acuerdo, efectivamente estar en posesión de todas las armas.